Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en otra emisión de RN Noticias en Caliente. Aquí transmitiendo para nuestras redes sociales en nuestra nueva etapa. Y desde luego pues me da mucho gusto saludar a los integrantes, a los que van a participar en una entrevista. Y pues tengo aquí el compañero Eduardo Esquivel Revilla. Saludos, Víctor, saludos a nuestro auditorio y a nuestro invitado que vas a presentar. A nuestro invitado especial, el diputado federal Jesús Ibarra Ramos. Diputado, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, saludarte, Víctor, Eduardo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, un gusto. Excelente. Bien, pues esta mañana el diputado federal Jesús Ibarra Ramos inició una serie de acercamientos con sectores de las fuerzas vivas de Mazatlán. Sostuvo 2 reuniones importantes con transportistas y con empresarios de la Intercamaral, que obedecen precisamente a una serie de diálogos tendientes a impulsar un programa, un proyecto sobre la construcción del nuevo Sinaloa, y que seguro estoy que pues tenemos a uno de los principales promotores que va a estar aquí a partir del próximo sábado, el diputado Alfredo Alfonso Ramírez Cuellar, tengo entendido. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Víctor. Pues es muy grato estar aquí con ustedes. Para mí, pues Mazatlán, le tengo un cariño especial. Me ha tocado trabajar ya en el pasado aquí para la parte turística. Es la cara bonita de Sinaloa ante el mundo. Cuando nosotros salíamos, recuerdo, a hacer promoción de Sinaloa, algunos no sabían dónde estaba Sinaloa, pero sí sabían dónde estaba Mazatlán. Entonces, para mí es interesante reunirme con la clase empresarial, con la clase productora, con quienes son los profesionistas que empujan, y efectivamente esta mañana tuvimos una reunión con la Intercamaral y luego con los sectores profesionistas, productores, empresarios, el transporte, la construcción, y lo interesante de esto es que estamos construyendo un diagnóstico estatal, un diagnóstico desde el norte hasta el sur del estado que nos permita, Eduardo, conocer cuál es la realidad actual que estamos viviendo. Primero, pues pasamos un tema de una pandemia, venimos y tenemos un problema de inseguridad debido a una guerra del narcotráfico. ¿Y qué pasa? Bueno, estos meses la sociedad, voy a hablar por la sociedad mazatleca, bueno, se hace su sentir a través de sus líderes empresariales, de quienes los representan, y bueno, la reunión fue muy interesante porque, primero que nada, hay que decirlo, nos pidieron el tema de la seguridad, la estrategia de seguridad, que siga, que se refuerce. Ellos quieren nuevos planteamientos, y bueno, lo interesante es, primero que nada, la comunicación. Necesitamos que quienes están al frente de las empresas, de la toma de decisiones, se sientan tomados en cuenta y se den cuenta que existen gente que estamos dispuestos a comunicar, a transitar, y que en Morena y en Sinaloa existen diferentes perfiles, gente, así como en Morena hay gente trabajadora, honesta, responsable, también hay gente que es impresentable. También así como en los Flores, en los Ibarra o en los Pineda. Entonces creo que es importante decirlo porque fue una de las pláticas, en la plática, ahí decían, es que el partido que usted representa, y me decían una cosa, y lo interesante de todo esto es cómo nos ponemos de acuerdo para poder reinventar a Sinaloa, cómo nos ponemos de acuerdo para construir una propuesta donde todos tengamos cabida. Sinaloa es más que un partido político, es más que una empresa, es más que un grupo de personas organizadas. Sinaloa es nuestro patrimonio, es donde está nuestra familia, es nuestro estado. Entonces, lo más importante es cómo le damos valor. Y el valor se le da con perfiles y con gente que piensa diferente, que discutimos pero podemos llegar a un acuerdo,
con gente que es tolerante, pero que construye, con gente que acepta la crítica, pero propone una visión de Estado distinta. Entonces no nos podemos cerrar y bueno, poder compartir ahorita con ustedes los puntos interesantes de la reunión. Bien, entonces ya quedan ustedes listos para recoger las aportaciones, las propuestas, las sugerencias, en un estado pues convulsionado precisamente por un enfrentamiento, una guerra que ha dejado afectaciones muy graves, sobre todo en la economía. En Culiacán pues ya vemos que los saldos son de casi 20 y tantas mil fuentes, empleos perdidos, y desde luego pues daños materiales pues son altísimos, y desde luego pues la pregunta es por dónde van a comenzar o algún diseño, algún plan para decir vamos a comenzar desde aquí, desde acá, que lo vayan a plantear ustedes, pero que también se los vayan a recoger de buena manera, porque seguramente habrá gente que se los va a plantear hasta con indignación justa, ¿no? Que por fin van a ser escuchados. Bueno, tu pregunta viene muy a tiempo, en el sentido de que estamos recorriendo el Estado haciendo un diagnóstico puntual en materia de educación, en materia de seguridad, en materia económica, de administración pública y de deuda, sus pensiones, la deuda del Estado, el tema del transporte, del medio ambiente. Entonces, en este planteamiento estamos escuchando a los expertos, a quienes realmente conocen, porque no somos todólogos, y hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, Eduardo. O sea, la gente experta está en sus rubros, ustedes son expertos en la comunicación, el periodismo, entonces hay que escuchar lo que está diciendo la gente. Entonces, el planteamiento es construir un documento para que ese documento nos sirva para los siguientes años, para tener una ruta de qué es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué propongo yo? Que tenemos que ir al centro de la mesa con un pacto de esfuerzo, un pacto de precio y un pacto que tiene que ver con la identidad. ¿En qué sentido el esfuerzo? El esfuerzo de todos los que hacemos los sinaloenses en el día a día para llevar la comida a casa, para empujar al Estado hacia adelante, para exportar, para que el Producto Interno Bruto crezca. ¿Qué tenemos que hacer en cada uno de los rubros? Empezando con la materia económica, bueno, pues tenemos que buscar si vamos a entrarle a la banca, una banca de desarrollo con créditos blandos para la pequeña y la mediana empresa, que son el sustento, y que alguien tiene que hablar por las pequeñas y medianas empresas, que en Sinaloa son más del 90%, porque las grandes empresas sí tienen una interlocución arriba. Pero si nos vamos al tema del turismo, bueno, ¿qué quieren los mazatlecos? Una terminal de cruceros. Si nos vamos al tema de la seguridad, es el tema principal que aquí en Sinaloa. Pero si te vas a Guasave, ellos quieren drenaje. Y si te vas, y cada una de las regiones te va haciendo su planteamiento de lo que es lo que necesitan. ¿Qué es lo interesante? Que no es un documento que lo estoy redactando yo o tú. Es un documento que se está redactando con el sentir y las propuestas de mucha gente. ¿Qué quieren los del transporte? ¿Qué quieren los pulmoneros? ¿Cuál es su situación actual? De los de las pulmonías, de los que se dedican al transporte de carga pesada. O sea, hay que conocer cómo está el Estado para poder hacer un diagnóstico real y cómo nos ha impactado este problema, y hacer un planteamiento con expertos a los siguientes 30, 40 años y construir el Sinaloa que queremos, que aún no tenemos. Eduardo Esquivel. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Jesús Ibarra, diputado federal, por estar con nosotros. Es excelente, prioritario lo que señalas, proyección, planeación. Sin embargo, las soluciones y la vida en sociedad pues no se resuelven con un documento a futuro. ¿Cuáles serían las acciones de corto plazo,
la gestión inmediata, el resultado, porque yo considero que a los políticos hay que juzgarlos por lo que pasó, no por lo que va a pasar. Pero muy bien, es excelente proyectar y planear, pero pues puede haber desconfianza, que sea nuevamente un panorama bonito, pero a futuro, y quién sabe qué va a pasar a futuro en realidad, a cortísimo plazo. Y otra cuestión que me parece muy interesante, esto de escuchar. Y yo digo, también se va a valer en esta actividad, lo hablo y repito, escucharse entre sí los distintos partidos, o vamos a ver que unos van a muerte contra estos y estos van a muerte contra los otros, porque si la clase política dividida en partidos no tiene capacidad de actuar conjuntamente, pues la verdad a mí se me hace que ya basta de tanta polarización en México, y si podría caber que haya 3 puntos, 5 puntos en que se pongan todos de acuerdo en diagnóstico y en el qué hacer, porque pues la verdad las soluciones a futuro muy bien, pero en lo inmediato qué, y escuchar a los sectores muy bien, pero la clase política ¿qué nos ofrece? Al menos el de esta parte, ¿verdad? Mira, creo el punto que acabas de tocar es el toral de lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo decía, Sinaloa es más que un partido político, que una causa. Sinaloa es nuestro todo, nuestro ser. Y necesitamos hacer y tomar decisiones en el corto, en el mediano y en el largo plazo por la situación que venimos arrastrando y lo que estamos viviendo, fuera de cualquier color, fuera de cualquier religión, de cualquier tema que nos divida. Lo más importante es invitar a todos a la mesa, no importa si eres amarillo, verde, azul, rojo, no importa si eres católico, protestante. Lo importante de todo esto es qué podemos aportar cada uno de los que estamos ahí. Quizá podemos tener muchas diferencias, pero donde convergemos, a ver, creo no hay alguien que no quiera que exista seguridad en Sinaloa. ¿Cómo vamos trabajando todos para que exista una mejor seguridad en Sinaloa? ¿Cómo vamos trabajando todos para que se reactive la actividad económica? Entonces, a ver, pero lo más importante es esa comunicación, ese diálogo que se tiene que dar entre las partes. Pasa el tiempo, pero faltan 2 días y tienes que pagar la quincena. Y la semana que entra tienes que volver a ir al súper, a recargar. Y la semana que entra, y esa la pregunta en el corto plazo, es un momento interesante para replantearnos desde la parte presupuestal cuáles son las prioridades del Estado. El Estado se puede hacer un replanteamiento porque la ley te lo permite, de cómo podemos utilizar los presupuestos estatales enfocados a ver, en materia de seguridad. Hay estudios que dicen que el Estado necesita 6,000 millones. Yo me he reunido con los del semáforo delictivo, con gente que está muy enfocada al tema de la seguridad. Entonces vamos viendo cuánto puede aportar, cuánto está etiquetado, de dónde podemos reasignar, para qué. Porque si nosotros tenemos seguridad, viene la inversión. Si tenemos inversión, tenemos empleo. Tenemos empleo, tenemos una mejor calidad de vida. Y ahí viene la cadenita, se genera Producto Interno Bruto, tenemos más recursos, el convenio de coordinación fiscal nos da más recursos para el año que viene. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero la seguridad. También lo hemos planteado, si nosotros no trabajamos juntos para darle esa certeza, esa tranquilidad al sector empresarial de que invierta, una propuesta del diputado Ramírez Cuellar es mandar la elección del Poder Judicial al 2028, en el sentido de decir, estamos conscientes que sería una buena propuesta no llevar la elección en el mismo momento que la elección constitucional para gobernador y diputados toque en el 2027. Entonces, en este tema de lo que estamos viviendo, hay que también entender lo que está pidiendo la sociedad, qué está pidiendo el sector empresarial. Si ahí tienes inseguridad y si le generas certeza desde la parte jurídica, con el marco jurídico, bueno, eso puede hacer que se reactive la economía. Pero nosotros tenemos que empezar a mandar señales de que estamos escuchando lo que nos están pidiendo, que estamos entendiendo el sentir de la gente y lo queremos
y lo estamos traduciendo en propuestas, en iniciativas de ley, en programas que impacten directo a la sociedad. Bueno, pues entonces ahí creo que está el corto plazo. El tiempo juega un factor muy importante en estos encuentros. Mi pregunta sería, ¿cuándo arrancan ustedes las jornadas de manera ya formal, precisamente para organizar estos foros, estos encuentros, estas jornadas de proximidad con los sectores productivos para la construcción de este diagnóstico? ¿Y cuándo quedaría más o menos ya completamente terminado para hacer ya la presentación de los ejes ya formales? Estamos prácticamente ya en la etapa final, Víctor. Ya tenemos bastantes semanas, meses, ya un par de meses trabajando en el diagnóstico. Cada una de las partes se ha dedicado de recopilar y de poder hacer un documento sin ponerle y sin quitarle, ¿no? Lo que es, ¿por qué? Porque ese diagnóstico los tenemos pensado presentarlo la semana que entra. ¿Por qué mayo? Porque ya viene prácticamente, al menos en Morena, los registros el día 22 de junio de quienes quieren participar políticamente hablando para la gubernatura del estado. Entonces es muy interesante saber cómo se está viviendo, cuál es el sentir de los sinaloenses, hacia dónde quieren ir, porque antes de que pasara el problema del COVID vivíamos de una manera, se viene el problema de la guerra, vivimos de otra. Entonces es importante irnos en el sentido conociendo así cómo se está moviendo el tema económico, los problemas sociales, de seguridad, y este documento nos va a dar un norte. No quiere decir que vaya a ser todo, pero sí nos va a dar un norte para al menos entender cuáles son las prioridades que no podemos quitar de la mesa en la agenda de negociación, independientemente sea el color que sea, Eduardo. Hay que sentarse y decir, oye, a ver, seguridad, aquí vamos, empleo tal, finanzas públicas, ¿cómo lo ves? A ver, o sea, si no nos ponemos a trabajar, el tema de pensiones para el 2030 se va a llevar prácticamente 7% del presupuesto. Entonces es en lo federal, me refiero. Entonces creo que son datos y temas que tenemos que empezarlos a platicar. ¿Qué te dice, por ejemplo, unas expresiones que vertió en días pasados el embajador Ron Johnson allá en la ciudad de Los Mochis, que nos parece muy importante porque provienen de un representante de uno de los socios estratégicos de México en el TEMEC, cuando dice que el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin eso las inversiones no avanzan. La inversión es como el agua, fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. El SCAI le llega también este mensaje, listo para poderlo ya digerir y aterrizarlo de manera formal en este diagnóstico. Bueno, te decía, habló de la seguridad. La seguridad es el ingrediente principal de todo, porque yo pensaría que estás en una reunión en el Reino Unido y llega tu encargado de inversiones para expandir tu empresa y te dice que quieres ir a invertir a México y que quieres invertir en una ciudad que se llama Culiacán y traes un proyecto de tal. Y tú como director general pues ves unas notas de Culiacán de lo que está pasando, ¿no? Entonces eso automáticamente te hace un foco rojo de decir, oye, pues estamos pasando esto. Pero realmente en Sinaloa no es que seamos eso, sino que estamos viviendo un momento desafortunado, terrible, que le tenemos que poner un fin y darle la vuelta a eso. Entonces tenemos que trabajar en esta estrategia de seguridad que está haciendo el secretario Harfuch con la presidenta Claudia Sheinbaum y reforzar y ver qué más hacer, escuchar en cuáles son los puntos de oportunidad que se tienen para poderlo hacer mejor. Y al comentario que está diciendo,
el representante de Estados Unidos en México. 2, nosotros lo que queremos es crecer en una relación bilateral con ellos en materia económica. Y para eso necesitamos brindarles las facilidades y darles la certeza jurídica que siempre se ha tenido. Bueno, por eso te comentaba hace rato del tema de, hay planteamientos interesantes como el del diputado Ramírez Cuellar de mandar un año más adelante una elección judicial. El tema del marco jurídico y que ellos estén con la tranquilidad de que vamos y seguiremos siendo grandes aliados comerciales. El tiempo no está para dedicarse a criticar, a señalar, a denostar. En Sinaloa necesitamos ponernos a pensar, necesitamos dejar los distractores y necesitamos actuar. Necesitamos ser parte de la solución y no de los problemas. Tenemos suficientes problemas en casa como para estarnos distrayendo con los problemas del vecino o de la vecina o de la familia de enfrente. Nosotros tenemos que atender igual, tanto en el gobierno, el momento que estamos viviendo, como en Morena, que viene un proceso más adelante, y tenemos que buscar con quienes podemos hacer las cosas bien. La sociedad nos está exigiendo que mejoremos, hay que ir a ese encuentro con la sociedad civil organizada, hay que respetar y hay que escuchar a quienes nos están criticando y nos están señalando, hay que apostarle y jugárnoslas con el sector empresarial. Ellos son los grandes productores, ellos son los grandes empresarios, los que hacen que el Producto Interno Bruto del país crezca. Hay que generar esa confianza con ellos, hay que traerlos a la mesa, a la toma de decisiones, a una unidad, a un proyecto integral, un gobierno amplio donde todos tengan cabida. Eso es la única manera de sacar adelante Sinaloa. Dejar a un lado las ideologías trasnochadas. Ahorita necesitamos todos ir al centro y bienvenidas tus ideologías, las mías y las de Eduardo. Pero en este momento necesitamos todos juntos ir al centro, escucharnos, y no porque seamos gobierno vamos a hacer a un lado la opinión de una minoría, no porque seamos gobierno vamos a desechar una propuesta de la oposición porque es oposición, no, al contrario, bienvenidas las propuestas de la oposición si tienen un fundamento, si tienen un valor agregado, si le sirven a Sinaloa. En este es momento de reconstruir, es momento de sumar, es momento de dejar a un lado los egos, los problemas, las cosas y pensar en que todos juntos podemos salir adelante. Eduardo Esquivel. Pues diciendo Jesús Ibarra que esta propuesta, en este caso tuya, supongo que hay un conjunto de personas más, que tiene innovación, apertura, audacia, diría yo, para construir futuro. ¿Han considerado ustedes las reacciones o quizá ya han hecho pues una suerte de evaluación, contactos con sus compañeros en el gobierno morenista, en el partido Morena? ¿Creen que serán acompañados, ya van acompañados o resistirán ellos algo que de facto es una crítica? Porque esta propuesta, pues de facto es una crítica, que la crítica es sana todo el tiempo, ¿no? Porque vamos reconociendo nuevos problemas a pesar de que haya excelente trabajo. ¿Cómo ven ustedes ese aspecto de hacia el interior de ustedes mismos, gobierno, partido, grupos dentro de Morena? A mí me enseñaron desde muy chico, Eduardo, que la manera en que uno crece, la manera en que uno se hace más fuerte, la empresa, la familia, es cuando te autoevalúas, haces una autocrítica y propones cosas hacia adelante. Criticar, señalar, no es traicionar. Al contrario, hay que preocuparnos por aquellos que siempre te están diciendo que estás bien en todo. Yo quiero mucho a mis hijos, no los cambio por nada. Y el día a día los estoy señalando, les estoy diciendo, hey, corrige aquí, agarra bien el cubierto, siéntate bien, respeta a la señora, sea un muchacho de bien. Y me siguen queriendo, sigo viviendo con ellos, estoy feliz. ¿Por qué no puedes hacer eso con un gobierno? Al final del día,
Es un gobierno que tiene una temporalidad. ¿Cuál es la huella que les quieres dejar a tus hijos? ¿Cuál es la huella que le quieres dejar a los sinaloenses? ¿Es una huella que tú pases y la gente te quiera, te aclame, te respete, se sienta orgullosa de ser su representante? ¿O es una huella de un gobierno señalado, con críticas, con jóvenes que quisieran participar y que no saben porque les da temor, que porque las inseguridades, o que si quieren un empleo que no lo consigan, o que si quieren emprender les falte un programa? Entonces, ¿qué Sinaloa vamos a construir? Entonces, ¿vamos a quedarnos callados o vamos a hacer un planteamiento a la mesa donde bienvenida las críticas, bienvenida la reconstrucción, pero nada personal, nada en confrontación? El tema tiene que ser el diálogo, el respeto, darle un valor agregado, construir con la familia valores, formación, caminar con la cabeza en alto y vender en el extranjero y todo la cara bonita de lo que somos los sinaloenses, y basta de todo lo que nos quieren tachar, poner, asignar, estigmatizar, porque eso no somos. Bien, algunas administraciones de gobierno se han caracterizado por dejar precisamente una marca, una huella de obras de gran calado. Tenemos el caso de Toledo Corro, hablábamos, él fue empujó la construcción de la costera de Culiacán hasta el norte. Luego vino La Bastida, que construyó la maxipista Culiacán-Mazatlán, y allí vinieron pues otros gobernadores que le enfrentaron problemas que en ese momento afectaron muy fuerte. Vino Juan Millán, que traíamos un problema de seguridad muy fuerte con secuestros. Y aquí vino e instaló precisamente el primer grupo de secuestros con un alto éxito, y hasta el momento pues ya ese delito ya fue desterrado. Ahora la pregunta, Jesús, en ese diagnóstico que ustedes han estado elaborando, ya han presentado, han registrado algunos proyectos de gran calado que merezcan que lo comentes aquí. Creo que es interesante tu pregunta. Lo más importante es que muchas veces queremos hacer un proyecto de gran calado que no es lo que quiere la gente. La gente, te ponía el ejemplo de Guasave. La gente en Guasave quiere un gran proyecto de gran calado, nomás que no se ve. Pero ese es el proyecto que hay que hacer, que es el drenaje. Aquí los mazatlecos creo que también tienen un problemota de años. De años. A ver, hay que dejar el tema de es mi huella, porque es un gran proyecto que se nota a los ojos de todo el mundo. Los que nos dedicamos al servicio público estamos para servir y para resolver problemas que la sociedad nos plantea, y nosotros buscar la capacidad y tener la voluntad para hacerlos, no de lo que a Jesús Ibarra o a un grupo de mi equipo se le ocurra. Entonces, por eso es importante el documento, porque dicen los mazatlecos: nosotros queremos seguridad, queremos que nos ayudes con el tema de las terminal de cruceros, queremos drenaje, queremos algunas partes porque la ciudad ha crecido exponencialmente y el presupuesto y las resoluciones gubernamentales no han sido de la misma manera. Entonces, ¿cómo hacemos para que los puentes que ya estaban planificados de hace varios años, que ahorita apenas están haciendo, pero lo que necesitamos nuevo? Entonces, lo más interesante es entender que tenemos un presupuesto que es finito, que tenemos necesidades infinitas y que se puede hacer con ese presupuesto lo mejor posible las cosas. Y para eso se necesita gente como ustedes, Eduardo, Víctor, o sea, gente con un reconocimiento, con un perfil socialmente probada, que no vayamos, y de todos los partidos, hay que competir con gente honorable, que busquemos que sea una cara bonita de Sinaloa, que cuando vayan a tomar decisiones al interior de una administración sea gente honrada. Entonces, esto nos va a facilitar
este tipo de proyectos, a tu pregunta, el proyecto más importante que necesita Sinaloa ahorita no es un proyecto que tenga que ver con ladrillos, es un proyecto que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con el cariño, con el amor a tu estado, de entender que tenemos que cambiar el modelo que estamos utilizando actualmente y meterle programas que tengan que ver para el tema de anticorrupción, un nuevo modelo anticorrupción, programas que tengan que ver con inteligencia artificial para que las licencias de construcción y lo que se vaya a hacer no lleven metida a la mano de nadie y se preste a otro tipo de cosas. Que tenemos que animarnos a hacer las cosas. ¿Y qué tiene que ser? Es un proyecto desde la administración pública para transformarla y que sea una mejor solución a todos los problemas hacia adelante. Eso es lo que yo veo actualmente. Bien, pues platícanos de la agenda de trabajo, de los encuentros que va a tener el diputado Alfonso Ramírez Cuellas este fin de semana. Viene el diputado Alfonso, hace rato estábamos hablando por teléfono, estaba en Guerrero, en Acapulco, en reuniones y en trabajo haciendo lo mismo. Viene el 16 aquí a Mazatlán, el sábado a las 6 de la tarde, y viene y nos iremos el domingo muy temprano a Culiacán y terminaremos en Los Mochis. Pues es una gira de trabajo todo el fin de semana, interesante, bajo la misma ideología o la misma manera de pensar, la hemos compartido en construir una propuesta de un Sinaloa único con gobiernos amplios donde todos tengamos cabida. Eduardo. Bueno, lo siguiente, Jesús Ibarra, no es una pregunta sobre una propuesta tuya, una solución que propongas, sino yo quisiera un comentario personal para que quienes nos ven y escuchan a su vez se formen una idea personal acerca del diputado Jesús Ibarra. La gobernadora interina, a poco de haber sido nombrada y protestar al respecto, se pronunció por recibir personalmente, atender personalmente a las madres buscadoras de Sinaloa. Y desde hace años, no por este gobierno, desde hace muchos años he expuesto una crítica. Hay desplazados, algunos de manera silenciosa son desplazados de sus lugares, sobre todo en la sierra. Y los gobiernos, en lugar de decir, ¿de dónde vienes tú? Vamos allá para que recuperes tu casa y quien te corrió sea capturado y reciba su castigo. No, les hacen casitas, o sea, casi les solucionan su problema de desplazados, pero no los reinstalan como ciudadanos dignos, como sinaloenses dignos. Esos dos puntos, un comentario personal, Jesús, las mujeres, las madres buscadoras de desaparecidos y los desplazados, que son un dolor de muchos años para los sinaloenses y para los mexicanos. Primero, habría que entender que no es un dato. Estamos hablando de una vida humana, de los hijos de madres y padres que están siendo buscados. Estamos hablando de familias que están perdiendo su tranquilidad más allá de su patrimonio. Por chico grande que sea, ese es el lugar donde ellos cohabitan y es un lugar donde forman a su familia y donde habría que trabajar para que eso no suceda. A veces es importante detenerte y decir a quienes te escuchan, discúlpame. Discúlpame, pedir una disculpa porque se pudieran hacer las cosas de otra manera. Discúlpame porque estoy intentando y a veces no he logrado llegar al objetivo. Pero lo más importante para quienes nos están escuchando de esos dos temas es que siempre existe gente que tiene o tenemos la voluntad de servir. Y más allá de un proyecto
político, más allá de un color, más allá, somos seres humanos. Y los seres humanos nos debemos de tratar y respetar como seres humanos. No con un programa, no con una política. Somos seres humanos. Bien, pues ya para despedirnos, si tuvieras alguna sola deuda pendiente en el Poder Legislativo como legislador para Sinaloa, ¿cuál sería y cómo plantearías solventarla? Bueno, hay dos temas interesantes para Sinaloa. El primero, sin duda, es cómo buscar que exista un mayor presupuesto para seguridad, para garantizar que ese presupuesto se aplique en lo que la sociedad nos está pidiendo. El otro tema es el tema del campo. Hemos luchado por tener mejores presupuestos, quizá no obteniendo lo que se buscaba, pero siempre en la lucha. Y hay un ejemplo, Eduardo, de cómo nos juntamos todos los colores, sabores y todo, buscando un Sinaloa para el campo mejor. El gran reto está en apostarle a que eso no se deshaga. El gran reto está en luchar para que no nos divida una causa, una elección, un 2027. Los sinaloenses tenemos que salir fortalecidos, tenemos que ir juntos, y el gran reto estará cuál será la agenda hacia adelante en la cual podemos converger todos y donde podemos comprometernos a hacer ciertos proyectos, cuáles son los proyectos interesantes en la Cámara de Diputados que impacten a Sinaloa, cuáles son los proyectos interesantes de Mazatlán, de Ahome, de Culiacán, del estado, y entre todos decir, oye, ¿qué te parece si estos 100 proyectos son los, a ver, analízalos, no me gustan, sí te gustan, ¿qué te parece si vamos por estos? Llegue quien llegue. ¿Qué te parece si construimos juntos? Hay un libro grandioso que se llama Team of Rivals, Equipo de Rivales, de Dorothy Goodwin, en la administración del presidente Abraham Lincoln, que habla cuando Lincoln gana y invita a colaborar a mucha gente que no estuvo con él. Lo que necesitamos nosotros es que la gente aporte, piense cada quien cuál es el proyecto interesante de Sinaloa, y entre todos construyamos y entrelacemos esas propuestas, esos pensamientos para poder ir adelante. Quien crea en Sinaloa, que se la sabe todas, quien crea en Sinaloa, que no necesita de otros, está viviendo fuera de la realidad. Hoy en día, en Sinaloa, todos nos necesitamos de todos. Bien, pues muchísimas gracias, le agradezco muchísimo, diputado Jesús Ibarra, le agradezco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos, Eduardo. Gracias, Jesús, gracias a nuestro auditorio, y me pareció muy interesante. Ojalá, y por lo personal le voy a dar seguimiento a esta actividad, Jesús Ibarra. Gracias. Bien, porque pues prácticamente nos dio los trazos de un diagnóstico que a mí se me figura casi se parece a un plan Marshall que se aplicó por allá al terminar la Segunda Guerra Mundial en la reconstrucción de Europa. Pero Sinaloa, después del saldo que trae, que arrastra precisamente en zonas como Culiacán, pues ya veremos que ojalá traiga precisamente soluciones adecuadas que necesita. Muchas gracias, diputado. Gracias, Víctor. Gracias a todos, que pasen un excelente día. Gracias, pues nos vamos, nos despedimos y regresamos.